Hola hermanos, el día de hoy 29 de mayo del 2025 es jueves de la sexta semana del tiempo de la Pascua. Es jueves, así que ya lo saben, al Santísimo. Tenemos que buscar un momento para estar delante de Jesús Eucaristía y orar pidiendo sobre todo por la paz y porque se nos conceda la gracia de la santificación. Hoy es día de mi santo preferido, así que lo siento mucho. Pido disculpas con tiempo porque, ¿qué le vamos a hacer? Ay, señor. Giovanni Battista Enrico Antonio María Montini, así se llamaba. Nacido en Concesio, que es cerca de Breccia, un 26 de septiembre de 1897. Su papá era abogado, político, periodista, participó de la Acción Católica, fue miembro del Parlamento de Italia. Su mamá se llamaba Giudetta Alghisi, que pues vamos, tenía algo de alcurnia, doña Giudetta, y pues tuvo dos hermanos, Francesco, que fue médico, y Ludovico, que siguió los pasos del papá, que era al mismo tiempo pues político y era abogado. Bueno, como les digo, fue bautizado a los 4 días de su nacimiento y luego estudió ahí en Brescia, en la escuela de los jesuitas, era ahí donde, y ahí alcanzó el diploma. Pero miren, era muy enfermizo, Montini era muy enfermizo y entonces pasó mucho rato en su casa, en medio de tantas dificultades, ingresa en el seminario de Brescia en 1916 y nueva, otra vez tuvo algunas dificultades. Se ordenó sacerdote, por eso la fecha del día de hoy, el 29 de mayo de 1920. Y ahí celebró en Concesio su primera misa en la iglesita de la Madonna delle Grazie. Bueno, ahí le digo. Esa es una iglesita que quedaba ahí cerca. Yo he estado ahí, yo he ido a rezar ahí, tuve la gracia. Es cerca de la casa de los papás, ahí cerca de donde ellos vivían. Bueno, continuó sus estudios en Milán, ahí de Derecho Canónico, y luego pasa al mismo tiempo, está estudiando en la Universidad Gregoriana, y está estudiando la filosofía también, y está estudiando en la Sapienza, ¿no? Ahí, pues, y ahí viene el detalle. A petición expresa de Giuseppe Pizzardo, él ingresa a la academia, si se le dice, ¿no? La Academia Pontificia Eclesiástica es donde se forman los nuncios, donde se forman los de la carrera diplomática. Y entonces, fíjense ustedes, ya apenas, pues el hombre está ahí en la parte de la formación diplomática y en 1922 le piden que ingrese ¿cómo se llama? A la Secretaría de Estado Vaticana. Bueno, ya les digo, ya para 1923 tiene su primer cargo, es enviado a la Nunciatura de Varsovia en Polonia, y pues ahí está como ayudante en la Secretaría de la Nunciatura. Ahí estuvo muy metido con el tema también de la formación de los estudiantes universitarios. Cuando ya regresa a Italia, lo mismo, por motivos de salud, pues hace parte de la FUCI, la Federación Universitaria Católica Italiana, y él fue el asistente de esa fundación, de esa federación, desde 1923 hasta 25, perdón, hasta 1933. Bueno, y aquí viene el tema. Resulta ser que conoce, dentro de todo el trabajo que realiza ahí en la Secretaría de Estado, pues resulta que el secretario de Estado en ese momento es un tal Eugenio Pacelli, y pues fíjense ustedes. Bueno, por cierto, hay que decir una cosa también muy importante. Eh, a él, para mí, digo, por las identificaciones que voy encontrando yo siempre con el Papa Pablo VI, Eugenio Pacelli, el futuro Pío XII, lo nombró profesor de historia en la academia en la Academia Pontificia, donde se formaban, pues, como les digo, los nuncios, donde se forman los nuncios. Y entonces él enseñó historia. Por eso a la hora de ponerse el nombre, ¿no? Porque él tenía muy clara la historia. Bueno, Eugenio Pacelli es el secretario de Estado, y luego cuando es elegido Papa en 1939, entonces Montini queda ahí, de hecho, a la par, trabajando como sustituto de la Secretaría de Estado, porque el prefecto de la Secretaría de Estado va a ser el mismo Papa, el Papa Pío XII. Pero él era el que hacía de secretario de Estado, ahí no nos andemos con tanta vuelta, ¿no? Sí, fíjense, es importantísimo los trabajos que hizo al lado de Pacelli. Él fue el que organizó el tema, por ejemplo, tuvo que ver muchísimo con el tema de proteger a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Él fue el que ideó el plan
que se lleva adelante. Luego también es que los mensajes radiofónicos, por ejemplo, de famosos de Pío XII, apelando a la paz, será Montini, uno de los redactores. Extraordinario el trabajo de Montini en la Secretaría de Estado. Aquí yo no me voy a detener, pero en 1954, cuando nadie se lo esperaba, porque hay que decirlo, el Papa Pío XII lo nombra arzobispo de Milán. Y ahí entonces, vamos, el pastor salió a relucir por todo lo alto, la atención a la gente del mundo del trabajo, pasaba metido también en los suburbios, en las zonas periféricas, atendiendo a la gente más necesitada, sobre todo el tema de los migrantes, para él estaba en su corazón. En ese periodo, gran constructor Montini, se pone a crear capillas por todos lados, y también, fíjense ustedes, una idea que se le ocurrió, bueno, no sé si fue a él el que se le ocurrió, pero fue él el que la llevó adelante, ¿no? Que se llamó la Missione di Milano, o sea, la misión en Milán, que era una evangelización, un trabajo evangelizador hacia las periferias, sobre todo, y a los que estaban más alejados. Bueno, cuando es elegido Juan XXIII, miren, dicen que en el cónclave en el que se eligió a Juan XXIII en 1958, en algún momento apareció el nombre de Montini, y no era cardenal, pero él no quiso ser cardenal. Y entonces Juan XXIII, la primerita lista que hizo el 15 de diciembre de 1958, el primerito en la lista, Montini. Lo puso de entrada. Y luego, pues en el Concilio Vaticano II, entusiastamente el Papa se puso, bueno, el futuro Papa se puso, él llegó a ser el presidente realmente del concilio, porque así lo pidió el Papa San Juan XXIII. Bueno, muere San Juan XXIII un 21 de junio de 1963, y entonces, pues elegido él, ¿no? A la sexta votación es elegido. Ustedes dirán, oh, se tardó más que el Papa Francisco y que el Papa León. Sí, pero fíjense que todo el mundo, cuando vio salir el humo, dijo, es Montini. Es Montini. Se puso Pablo porque Pablo V es el que lleva al final el Concilio de Trento, y entonces él lo está pensando. Y además el otro elemento, el elemento propiamente misionero, el elemento evangelizador en él. Bueno, ay Dios mío, ¿por dónde le vamos? Hagan de cuenta, él fue el que terminó el Concilio Vaticano II, es él el que lleva adelante todo el proceso de la reforma que pedía el concilio. Él fue el mediador con todos los detalles, fue el Papa que salió fuera de Italia, es decir, fue porque Juan XXIII había ido así, se había ido a Loreto, ¿no? Pero él será el primero en ir fuera de Italia completamente. Claro que durante la Edad Media pasaban mucho en Francia, en Alemania, en varios lugares, pero aquí estamos hablando, fue el primer Papa en subirse en un avión, ¿no? 19 países visitados, estuvo cerca de China porque estuvo en Singapur, pues a 30 kilómetros de China, fue el primero en visitar todos los continentes. Estamos celebrando, de hecho, recientemente hemos cumplido 70 años de la creación del CELAM. Claro, el CELAM fue creado en Río de Janeiro en 1955, pero les recuerdo que el Papa vino a Medellín precisamente para la segunda conferencia general del Episcopado Latinoamericano. He querido dejar de fondo la foto con el Papa, con el patriarca Atenágoras, que es, fue su viaje, su primer viaje fue a la Tierra Santa. O sea, los signos de Pablo VI fueron extraordinarios, ¿no? Le levantó la excomunión a la Iglesia Ortodoxa y se hicieron, él buscó de mil maneras hacerse amigo de Atenágoras para lograr la unidad de la Iglesia, ¿no? Vamos. Ya les digo, la reforma de la curia del 67, sus encíclicas, ¿no? La del 64, la programática, la Ecclesiam Suam, en la que habla del diálogo, la Populorum Progressio de 1967, y sobre todo la que le va a representar el dolor, la Humane Vitae, la del 68, porque tan famoso era el Papa, el primero en hablar en la ONU, todo el discurso que hizo, o sea, todo lo bello que hizo, pero ahí, claro, era un documento profético. El Papa estaba poniendo el dedo en la llaga sobre la vida. Cuidado, porque es la encíclica que prohíbe el uso de la píldora anticonceptiva. No, no, no. La encíclica que habla sobre el matrimonio y el valor de la vida. Así deberíamos de interpretarlo. Luego, evidentemente, la Octogesima Adveniens del 71, a los 80 años, pues, de la Rerum Novarum, otro documento, y vamos, una carta magna. Bueno, aquí puedo pasarme un buen rato, ¿no? La Evangelii Nuntiandi de 1975. Dejó de usar la tiara, fue el último papa que usó la tiara, aunque hay algunos que quieren que el Papa León se la ponga. Pues les cuento que el Papa Pablo VI al año dijo, esto, yo no sigo con esto, la vendió, y de hecho esa tiara creo que está allá en la Inmaculada Concepción, en la Basílica, el National Shrine en Washington, y pues el dinero con la que lo vendió se lo dio
a Santa Teresa de Calcuta. Bueno, Madre de Dios, inició la Jornada Mundial de la Paz todos los 1 de enero, empezó en 1968. Ya les digo, vamos, a él le golpeó muchísimo, sobre todo con la muerte de Aldo Moro, ¿no? Su amigo querido. Bueno, muere un 6 de agosto de 1978, fue el año de los tres papas, ¿no? Porque, y los que siguieron, tanto Juan Pablo I, Juan Pablo II y Benedicto XVI, él los hizo cardenales. Bueno, vamos, beatificado, tuve la gracia de estar ahí, una gran alegría, el 19 de octubre del 2014 y canonizado el 14 de octubre del 2018 junto a Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Bueno, vamos a las lecturas. Yo sé que iba a hablar bastante y eso que hablé poco. Vamos. Entonces, Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículos del 1 al 8. En aquellos días, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Allí encontró a un judío llamado Áquila, natural del Ponto, que acababa de llegar de Italia con su mujer Priscila, en acatamiento a las órdenes de Claudio, que expulsó de Roma a todos los judíos. Pablo se acercó a ellos y como eran del mismo oficio, se quedó a vivir y a trabajar con ellos. Su oficio era fabricar tiendas de campaña. Cada sábado Pablo discutía en la sinagoga y trataba de convencer a judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó por completo a la predicación y afirmó delante de los judíos que Jesús era el Mesías. Como estos lo contradecían y lo insultaban, se rasgó las vestiduras y dijo, que la sangre de ustedes caiga sobre su propia cabeza. Yo soy inocente. De ahora en adelante iré a hablar a los paganos. Salió de allí y entró en la casa de Tito Justo, que adoraba a Dios y cuya casa estaba al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor y junto con toda su familia. Asimismo, al oír a Pablo, muchos de los corintios creyeron y recibieron el bautismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren, la llegada a Corinto es importante para Pablo, ¿no? Corinto es la segunda ciudad en importancia en Grecia y es la sexta o séptima ciudad en importancia en ese momento en todo el imperio. Es un puerto, es un lugar cosmopolita, es un espacio importante para poder difundir la fe y para que luego la fe se expanda por todas partes, ¿no? Eso es también un elemento importante. Áquila y Priscila son judíos. Parece ser ¿qué pasó con Claudio? Que Claudio, el emperador Claudio, pues están en Roma, se están peleando los judíos con los cristianos. Como Claudio no entiende de dónde está la diferencia, vámonos para afuera todos. Y entonces echó a todos los judíos. Pues Áquila y Priscila, que eran judíos, pero insisto, que eran de la diáspora, porque como dice ahí, Áquila es del Ponto, eh, pues resulta ser que llegan a Corinto, son talabarteros, trabajan, son curtidores de pieles, digamos, Pablo tenía ese oficio, y bueno, es que resulta ser que en Corinto se celebraban los Juegos Ísmicos. Después de los Juegos Olímpicos, los más importantes eran los Juegos Ísmicos, los Juegos del Istmo. Y entonces llegaba mucha gente. Entonces, por eso se hacían tiendas de campaña para que la gente se quedara en las afueras, ¿no? Y bueno, ya les digo, una belleza lo que ocurre aquí, ¿no? Pablo, que ya decididamente aquí ya no más, estos judíos no quieren hacer caso, pues me voy a donde los paganos. Ustedes dirán, padre, pero si ya lo habían decidido desde antes, ¿no? Ya lo hemos visto en el capítulo 13, con Pedro, con el mismo Pablo, ya en el capítulo 15 hay una decisión firme en el concilio de Jerusalén. Sí, sí, pero estas decisiones son importantes, ¿no? Y Áquila y Priscila van a ser formadores, por ejemplo, de Apolo más adelante. O sea, estas relaciones, miren, las relaciones para mantener la fe y transmitirla son fundamentales, ¿no les parece? Vamos, por el tiempo. El Evangelio, Juan, capítulo 16, versículos del 16 al 20. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver. Algunos de sus discípulos se preguntaban unos a otros, ¿qué querrá decir con eso de que dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver? Y con eso de que me voy al Padre. Y decían, ¿qué significa ese un poco? No entendemos lo que quiere decir. Jesús comprendió que querían preguntarle algo y les dijo, están confundidos porque les he dicho, dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver. Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Se acuerdan? El martes hemos escuchado que Jesús les dijo, bueno, ustedes no me preguntan nada, no me preguntan a dónde voy. Bueno, y ahora que empiezan a preguntar, están enredados los pobres discípulos. No saben qué es lo que va a pasar. Y tienen miedo. O sea, es decir, esos anuncios del Señor de su muerte, de su partida, de que los va a dejar, de que volverá, claro que son complejos y hay que admitirlo. Son difíciles de asimilar, ¿se acuerdan? Lo que hemos hablado precisamente ayer miércoles, cuando hablamos, ustedes no lo pueden soportar ahora. Yo les decía que con el verbo lo que se está diciendo, ustedes no lo pueden cargar ahora, no lo pueden soportar, cargar la cruz, ¿no? Es la misma imagen. Bueno, y entonces,
¿Qué es lo que queremos decir con esto? Volvemos. Uno de los dones del Espíritu Santo es la alegría. Y claro, hay un dolor para llegar a la alegría. Hay un sufrimiento, hay una separación, hay una ruptura, pero en el fondo todo dentro del plan de Dios, y aquí es donde entra el detalle. Aprender a ver las cosas según el corazón de Dios. Cuesta, ¿eh? Es difícil, pero eso es, si confiamos en la fuerza del Espíritu Santo, si creemos en la fuerza del Espíritu Santo, si pedimos la fuerza del Espíritu Santo, la meta es la alegría, la meta es la vida eterna, la meta es el gozo de saber que se cumple lo que Dios promete, que Dios hace y lleva su historia, nueva, nuestra historia. ¿Ya? Dentro de un poco ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver. Claro, hace referencia muy probablemente a la resurrección. Bueno, hagamos oración. Esta es una oración a Pablo VI, pidiendo su intercesión. Señor Jesús, te agradecemos por el testimonio luminoso del Santo Papa Pablo VI, siervo del Evangelio, pastor bueno, sabio, manso y humilde de corazón, su intenso amor a Dios, a la Iglesia y a la humanidad, su pasión por la verdad y la unidad, su sabiduría para guiar al pueblo de Dios, son un ejemplo para nosotros, para ser hombres de diálogo y de paz, de comunión y de servicio, capaces de vivir en la fe, también las incompresiones y las dificultades. Santo Papa Pablo VI, tú que fuiste experto en humanidad, pastor de corazón grande, incansable para promover la paz, ayúdanos a construir puentes de amistad y de fraternidad entre nosotros, dentro de las familias y en la sociedad. Ayúdanos, como nos enseñaste, a sustituir el odio con el amor, la desconfianza con la comprensión, la indiferencia con la solidaridad. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Pablo VI, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Pues oigan, a pesar de todo, no me tardé tanto, ¿eh? Sí, claro que hablé poco de las lecturas, mil disculpas, pero es que me emociono. Y ya les digo, me quedo con un montón de cosas que quisiera contarles del Papa Pablo VI. ¿Qué le vamos a hacer? Oigan, cualquiera. Ustedes también tienen sus santos preferidos, ¿verdad? Seguro que sí, pero este es el mío. ¿Qué quieren que hagamos? Les pido mil disculpas. Pero sí, pero Cristo ha resucitado y verdaderamente ha resucitado. Envíanos, Señor, tu Espíritu. Y en este jueves, que ya es el penúltimo jueves del tiempo de la Pascua de este año, hay que ir a pedirle al Señor y que el Señor Eucaristía que nos envíe el Espíritu prometido. Feliz jueves para todos.